Como seguro están al tanto, el pasado 5 de febrero, Día de la Constitución, López Obrador anunció 20 iniciativas de reforma a la Carta Magna. Presentó el paquete de reformas constitucionales en materia indígena, salarial, educación, salud, electoral, al Poder Judicial, etc. Entre las reformas que propone López Obrador en su último tramo como remedio de presidente son reconocer a los pueblos, comunidades indígenas y pueblos afromexicanos como sujetos de derechos, reafirmar el derecho a la pensión a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Lo mismo para personas con discapacidad. Garantizar atención médica integral gratuita, que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas, prohibir el maltrato a los animales, garantizar el derecho a la educación y el trabajo. La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de gastos destinados a campañas y partidos políticos, analizar el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y el delito fiscal de la delincuencia de cuello blanco, entre varias otras. ¿Que los indígenas y afromexicanos no son mexicanos? Tienen los mismos derechos constitucionales que todos. Que no los tomen en cuenta es otra cosa. Garantizar el derecho al estudio y al trabajo no están ya en la Constitución. Analizar el delito de extorsión, ¿qué le van a analizar? Puras chaquetas mentales del viejo guango. La mayoría de sus brillantes ideas ya existen, solo es propaganda para maicear a los votantes. Ni siquiera dice de dónde saldrán los recursos para las pensiones, por ejemplo. Es una farsa como todo en su gobierno. Es solo para seguir en campaña apoyando a Claudia Sheinbaum. Sabe que si él no está activo, la candidata se hunde. El fracaso de su gobierno ya nos retrocedió 35 años a 1988 con los peores resultados. Con este gobierno la economía en 6 años solo llegará entre 0.98 y 1% del Producto Interno Bruto. Si la economía no crece, no habrá más empleo formal. Por eso el INEGI solo contempla que el 0.1% de mexicanos ha salido de la condición de pobreza. Ahora, por el lado de las pensiones, ¿de dónde las van a sustentar? ¿De dónde van a sacar recursos para tener un sistema de salud de primer mundo? Cuando no puede ni garantizar medicamentos aún con su megafarmacia, que sirve para chiches de marrana flaca. Solo les bastaron 62 meses de gobierno para destruir a México. Nos metieron una superdeuda por arriba de 6 billones de pesos. Destruyó a México y ahora plantea 20 iniciativas más que no tienen sustento y además no tienen los votos en el Congreso. Porque tengamos claro que el viejo Wango sabe muy bien que con la conformación actual del Congreso es imposible que sus iniciativas avancen, pero quiere marcar la agenda electoral, quiere heredar sus banderas de campaña para que las legislaturas que queden en junio las aprueben, según él, unánimemente y convertirlas en una agenda de gobierno para el 2024-2030. Es así que la principal motivación del jumento macuspano es su intención de apropiarse de la Constitución, imponiendo una maquinaria política con su perversa visión de país al más puro estilo que le permitió al PRI mantenerse 70 años en el poder y tener el control absoluto del Estado. Ocurrencias, estupideces y locuras. Solo algunas reformas merecen algo de debate para corregirlas. El resto deben desecharse como la basura que son. Al final es un distractor para tratar de imponer su agenda, que la sociedad civil organizada olvide que es un corrupto, incluidos sus hijos y toda la runfla de salameros que defienden lo indefendible. Quiere hacer ver que la oposición está en contra de los ciudadanos al desaprobar la mayoría de sus reformas. Demagogia pura para los solovinos, reformas sin sentido, muchas de ellas ya están en la ley, solo hay que aplicarlas como se debe. La 4T, Morena y todo lo que huela a ellos deben desaparecer por el bien del país. Con esto, López Obrador deja claro una vez más que es el peor presidente de México en muchos años. Un narcoestado, corrupto, mentiroso y ladrón. Se le fueron los años y nos dejó peor que en 1988. Así gobernó este inútil, con las nalgas. Gobernó sin orden, sin planeación. Así lo hizo. Nunca estuvo a la altura del reto y destruyó el progreso que se había logrado. No permitamos que siga cayendo el país.